Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, como todas las noches, hoy es lunes 22 del mes de enero, ya avanzando, y después de todas estas festividades para la Virgen de la Altagracia, que luego las comentaremos durante el desarrollo del programa, así como también el tema que hay sobre convertir en una dirección por ley a la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, que está también en el tapete, y otros temas más que tenemos, un tema muy doloroso, como fue la tragedia que se dio ahí en Sánchez Piantini, donde un mal uso de un fungicida acabó prácticamente con una familia. Pero eso lo vamos a tratar durante todo el desarrollo del programa en la noche de hoy. Javier López y Guillermo Torres, buenas noches, chicos, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Guillermo, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa En Tres Puntos. Bien, buenas noches, Flavio, Javier y a ustedes, amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para iniciar esta próxima hora con las informaciones del momento y de la manera más objetiva posible. Adelante, hermano, ¿por dónde iniciamos? Así es, mira, decía que ayer 21 de enero se celebra de manera manifiesta el Día de la Virgen de la Altagracia, la patrona de la República Dominicana, donde tantos fieles creyentes le siguen y hacen honor a ser la madre de Jesús. Y eso es tradicional. Los viajes para la provincia de Higüey, donde se encuentra la basílica, y con el presidente de la República, que siempre está presente en todo eso, y cada uno de los presidentes en su momento, cada quien le toca gobernar, junto con todo el séquito de su gobierno. Pues eso le hacen y se le rinde un honor a la madre protectora de nuestro país. Mire, sobre este tema, la homilía que se dio en la basílica fue bastante alegórica a lo que son los ritos cristianos. Muy bien. Altagracianos, religiosos, litúrgicos. Sin embargo, en otras provincias vimos arzobispos y obispos tener otro tipo de mensaje dentro de las pastorales que hicieron. Por ejemplo, el de Santiago dio a conocer un tema sobre el proceso electoral. Otros de los obispos dijo que no votaran por ladrones ni corruptos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué están viendo los obispos? Porque en la pastoral de hace unos 20 días que dieron los obispos, hablaron de que el proceso electoral debe ser democrático, que hay que tener respeto por el proceso electoral, y se refirieron también al tema. Yo pregunto, ¿qué están viendo los obispos? Donde cuando se expresan, entienden que es un proceso que va a ser conflictivo, competitivo, que ya lo habíamos dicho aquí nosotros en el programa, de que realmente este es un proceso bastante complicado, de muchas candidaturas y sobre todo de muchas competencias, y que todos aspiran al poder. Entonces, nosotros en un momento determinado aquí en nuestro programa habíamos dicho que había que tener muchos cuidados con los señalamientos que se están haciendo a las instituciones y al árbitro de las elecciones, que es el presidente de la Junta Central Electoral y todo su pleno. Bueno, hay que confiar en que este proceso va a ser un proceso que debe manejarse con transparencia para preservar y conservar la democracia. Y lo deseamos porque los pronunciamientos que deben tener los que van a terciar allí en ese proceso es confiar en esa organización
que está haciendo todo el proceso para que estas elecciones salgan bien. Pero si nos ponemos a cuestionarla, entonces si hay dudas en el proceso, cuando las elecciones deben ser, perdón, diáfanas, transparentes y confiables. Eso debe existir para preservar la democracia y que un proceso no tenga traumas como lo hemos tenido en procesos anteriores que prácticamente ponen en juego el seguimiento a la democracia nacional. Entonces, yo pregunto otra vez de nuevo qué están viendo los obispos, porque esos pronunciamientos tienen algo de doble sentido. Y ojalá que no sea así. Pero ayer, el día de ayer, todo el fin de semana, la Junta Central Electoral y su comitiva, que está en el proceso de organización, se ocuparon de instalar todos los equipos de conexión, de digital, las computadoras que van a transmitir los datos, las procesadoras, las impresoras, todo. Entonces, hoy sale una oposición de parte del Partido de la Elección Dominicana que dice que ni USB ni la impresora de conexión no la están objetando. Entonces, quiero entender qué está pasando con esta situación, que se explique si hay algo que no se está viendo, porque para llegar ya prácticamente en la cuenta regresiva, que hace que lo que tenemos son ya prácticamente 20 y tantos de días para el primer proceso electoral de las municipales, que es el día 18 de febrero, creo que debe ser algo que debe estar más claro que el agua. Y lo decimos porque nosotros somos portavoces también de la democracia y queremos que las cosas continúen como deben ser. Lamentablemente, Flavio, la Iglesia Católica siempre tiene ramificaciones en los más bajos de la sociedad. Teóricamente es el pastoreo que hacen la iglesia. Ahora, hemos tenido, lamentablemente, malas decisiones de la iglesia en un momento determinado, porque con luchas de intereses todavía no tenemos en la República Dominicana un código de procedimiento penal, lo que es el código penal. No lo tenemos por presiones de la Iglesia Católica. Entonces, yo entiendo que la iglesia debe de circunscribirse, o si no, denunciar con bombos y platillos, con nombres y apellidos, a qué se refieren cuando los obispos hablan de que no voten por ladrones ni corruptos. Porque se supone que en un país como el nuestro, y con una ventaja sobre todo lo demás, que somos un país isleño, aquí todos nos conocemos. Entonces, ¿por qué no decir no voten por fulanito, perencejo o sutano? No, lo dejan abierto, y cuando lo dejan abierto se pensaría en políticos, no en una persona. Entonces, yo entiendo que debemos de ir apostando, como hemos vivido hasta el día de hoy, apostando a la democracia, imperfecta, pero es nuestra democracia, y continuar fortaleciéndola y no haciendo denuncias que todos los políticos o que los políticos son todos corruptos o son todos ladrones, porque en la Villa del Señor tú encuentras de todo, lamentablemente. Bueno, en el caso de las declaraciones que ustedes se refieren, en lo que respecta a las leyes nuestras, establecen que una persona es culpable cuando ya hay una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, que no, como bien dice Javier, no se puede meter a todo el mundo entre un saco y hay que especificar, como se dice popularmente, hay que especificar bien claro en el sentido de que aquellas personas que se le acusa, por ejemplo, de ladrón o de corrupto, que son aquellas que ya un tribunal así lo ha decidido. De manera que esa parte es bueno aclararla. Porque sí, pero yo decía aquellos que estén procesados. Exacto, o sea, que hay muchos procesados en el sentido de que todavía hay muchos que están siendo
están en los tribunales, pero todavía no se ha hecho una sentencia, pero están procesando. Exacto, aquellos que ya Ahora, ¿cuántos- hayan perdón, tenido una ahí hay una sentencia. pregunta que surge de una vez. ¿Cuántos candidatos hay en este momento de todos los partidos políticos que están siendo procesados por dolo o por robo? Bueno, procesados, candidatos. Candidatos de todos los partidos políticos. Hay algunos candidatos de diferentes partidos que están siendo procesados. Tienes el candidato a alcalde, entre otros. En el caso de la Romana, tenemos el caso más evidente. Una persona siendo procesada que esté aspirando Y de este gobierno a esa también. posición. De todos los partidos. De todos los partidos. Sí, de todos los partidos. Lo que sí debe de especificarse bien, hacerse las cosas bien claras y no dejarla al aire libre. Pero en el caso, Flavio, tú tocaste al inicio del comentario del segmento, el caso de la creación y de la controversial ley que crea la Dirección General de Inteligencia, que después precisamente de la pausa podemos abordarla. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para luego tú entres con ese tema para poderlo desarrollar y llevarlo con todos los detalles. Vamos arriba y regresamos. Ya de regreso, después de la pausa, pues vamos a saborear un sabroso jugo de manzana de rica. Con el sabor, el color de una fruta natural, pues vamos a chocar, como siempre, las copas para brindar por todos nosotros, por el pueblo dominicano, por todos, y por la salud de este proceso electoral. Pero también están los diferentes sabores que tenemos, la guayaba, la pera, el cotonete, la naranja, todos los productos de rica, con ese sello que lo garantiza, que es el sello que indica y lo identifica como la calidad. Y así son los productos de rica. Igual que los yogures de rica, que también están en sus diferentes formatos, diferentes sabores, y siempre con la calidad, siempre con la vitamina y el calcio que necesita su cuerpo para ustedes sentirse bien. Y esta agüita de coco que lo representa con todo el sabor del agua de coco natural, que eso es rica para usted en estos momentos de calor sentirse también bien fresco, que eso es parte de la salud. Y para terminar, esa compotica de rica que está presente en cada uno de sus favoritos negocios que usted pueda adquirirlo, tanto sus sabores de pera o manzana que usted prefiera. Rica, calidad de vida. Así es. Adelante, Guillermo, que tú vas a estar con un tema. Bien, mira, nosotros decíamos antes de irnos a la pausa, Flavio, sobre la controversial Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, con las mismas siglas del DNI. De manera que esta ley pues ha tenido algunos cuestionamientos por diferentes sectores, políticos, religiosos, entre otros, incluyendo la prensa, la sociedad de diarios, la telefónica, entre otras, correcto. Y esto viene dado a que, por ejemplo, y incluyendo, por ejemplo, en el día de hoy, el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, dijo que esto es un jaque mate en el sentido que específicamente se refirió al artículo 11 de la citada ley, que establece que vulnera los derechos, diríamos, de libre expresión y difusión del pensamiento. O sea, que le da la potestad a estas instituciones para que se deja libre albedrío las intromisiones de ellos a cualquier persona que así lo entiendan del lugar. O sea, que no hay nada de bien concreto, bien definido, que lo reitero, según lo que expresan el propio arzobispo, entre otros, lo deja suelta la parte de dejarle a este organismo de seguridad la facultad para poder intervenir en cualquier momento. Otros señalan que la propia Constitución de la República habla bien claro en el artículo 40, si mal no recuerdo, sobre estas facultades o principios constitucionales que están establecidos claramente y que entraría esta ley en violación a la Constitución de la República.
Otros, en lo que tiene que ver con los partidos políticos, han criticado esta ley. El presidente de la República en el día de hoy, en los habituales encuentros con la prensa, se refirió también a ello y dijo que hay que dejarse de hipocresía en el sentido de que los legisladores de la oposición votaron por esta ley, que esta ley tenía más de 2 años discutiéndose y por tanto fue consensuada, y los voceros de los partidos políticos así determinaron que sus bancadas votaran en favor de esta ley y que hoy la están criticando. Él pide que se despolitice el tema, que este gobierno está abierto a cualquier consenso y que ya iniciaron, el director nacional de investigaciones ya inició reuniones con los medios de prensa a los fines de buscarle buscar consenso en la misma. Ahora, ¿dónde entra mi punto de vista? Bueno, ahí vemos también, he criticado eso. Si dicen que es inconstitucional, pues es fácil. Sometan el proceso, sometan un recurso ante el Tribunal Constitucional y problemas resueltos. El propio presidente de la República se refirió a ello también hoy. Dijo que quienes entiendan que vulnera un derecho constitucional, pues ahí está el derecho, el Tribunal Constitucional, para que accionen ante él y que este gobierno respeta cualquier decisión que sea emanada de los tribunales. No es para menos, porque eso es lo que establece también la propia Constitución, o sea que no se pueden violar ninguna decisión que emane de los órganos competentes. Ahora bien, vemos a este señor que tiene un partido político, el pastor Carlos, correcto, el apellido me olvida. Carlos es un político, exdiputado que pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana y pues ya tiene un partido político, está aspirando a la presidencia de la República y anunció en el día de hoy que somete ante, que va a someter un recurso de inconstitucionalidad ante este tribunal. Y eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, ahí estoy en consonancia con lo que decía el presidente de la República. Yo no entiendo por qué los partidos de oposición tienen que criticar esta ley cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo en el Congreso Nacional. Y por qué también no tengo conocimiento si se hizo, pero si lo hicieron y participaron y no hicieron sus observaciones del lugar, también pasaría lo mismo con los medios, con las organizaciones de los diarios, de la prensa nacional. Este tipo de situaciones más bien tienen que consensuarse con todos los sectores antes de ser aprobada, porque ya cuando una ley está aprobada y darle para atrás, pues bueno, por un lado se muestra un nivel, diríamos, de aceptación de cualquier error que se pueda cometer y es una muestra de receptividad. Y por otro pudiéramos aprovechar ese tiempo para dedicarlo a otras leyes importantes que están cursando en el Congreso y que cuando se emita o cuando se vote por una ley ante estos organismos, ante el Congreso Nacional y la promulgación del Poder Ejecutivo, sea una ley de consenso y que tampoco algunos funcionarios del Estado dominicano que tienen que ver mucho cuando este tipo de proyectos de ley salen del Poder Ejecutivo como la iniciativa sale del Poder Ejecutivo hacia el Congreso Nacional, que no justifiquen lo injustificable. Cuando el propio presidente de la República dice que si hay que buscar un badero, que este gobierno está en la mejor disposición de consensuar con los sectores que así han criticado y se han expresado en contra de algunos artículos de la ley, pues no entiendo por qué algunos funcionarios, en el caso de nuestro amigo Antonio Peralta, por qué quieren justificar lo injustificable. Vamos a seguir esa línea del presidente en el sentido del consenso, que es lo que nos conviene. Mira, yo tengo mi opinión muy particular sobre ese caso de inconstitucionalidad a que está siendo sometido esa nueva ley, la 0124, sobre el Departamento de Investigación. Eso me retrotrae a la ley de partidos políticos y la ley electoral. Regímenes electorales. ¿Por qué me retrotrae? Bueno, ¿quién está sometiendo a la justicia el derecho de inconstitucionalidad? Carlos Peña, un partido minoritario, pequeñito, el que está haciendo
el sometimiento a la justicia, de legalidad a la constitucionalidad. Y los partidos grandes están reaccionando ahora. ¿Por qué digo que me retrotraes a lo que fue la ley de partidos políticos y la ley electoral? Bueno, porque pasó lo mismo. La reacción viene después de aprobar todos ellos porque no leyeron. Tú puedes estar seguro que aprobaron la ley sin leerla, porque ahí lo que se está hablando es de 4 artículos, son los que afectan el derecho a la persona como individuos y también a la libertad de prensa y de opinión particular y el secreto profesional de los periodistas. Son 3 o 4 capítulos los que afectan. Lo demás habría que revisarlo. Si hubiesen leído, hoy día no estuvieran haciendo la ridiculez que se está dando de hacer la protesta después de haber pasado por ese paso. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno tiene 100 diputados. De ellos votaron 77, 2 se abstuvieron y 21 no asistieron. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 52 diputados. 28 aprobaron, 1 se abstuvo y 21 no asistieron. Y la Fuerza del Pueblo tiene 18 y 12 de esos diputados votaron. Entonces, si todos aprobaron, si todos votaron, alguien o a todos no leyeron. Si no leen, después que están los procesos aprobados, van a discutir, van a salir con este tipo de vergüenza que se está dando, igual que la ley de partidos políticos cuando se dio en su momento y la ley electoral. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para que tú, Javier, continúe con el tema después que vengamos de la pausa. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones. Estamos tratando temas que están en el debate, temas que están picantes y calientes. Javier, adelante. Mira, Flavio, definitivamente había que buscarle una nueva ley a la Dirección General, a la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. Es una ley, la vieja, es una ley de la década de los 60 y aparte no tenía lo que es la delincuencia, para perseguir la delincuencia, aunque el DNI no persigue delincuencia, el DNI se reporta directamente al Poder Ejecutivo. Pero, como están los actos de alta tecnología y la delincuencia de alta tecnología, hay que modernizar definitivamente el DNI. Ahora, una ley que fue sometida al escrutinio de todos los partidos políticos, después de que se sale o se evacua esa ley, no pueden venir a decir ahora a satanizarla. Fue una falta, tú dices de lectura, fue una falta de dirección de la alta cúpula de los partidos políticos sobre la aprobación de esa ley. Tengo entendido que la Fuerza del Pueblo, a través de su presidente, el doctor Leonel Fernández, está tratando de someter un recurso también de inconstitucionalidad sobre esa ley en el TC. O sea que no es solamente el partido de Carlos Peña, el generación de servidores, sino también es de la Fuerza del Pueblo, que van a atacar esa ley en el TC. Ahora, da vergüenza que salga esa ley ahora y, independientemente de lo que dirá en cada uno de los estamentos que puede afectar, que no se haya consensuado. El presidente dice con justa razón, se consensuó. Ahora, que ellos no lean es otro tema, pero se consensuó esa ley y se habló y se discutió y se hicieron vistas públicas para ver esa ley, para conocer esa ley. Pero la desconocían. No la conocían. No, porque no la leyeron. No la leyeron. No la leyeron. Entonces, partiendo de esa realidad, aquí se está dando un enfrentamiento que pudo evitarse
sobre una ley que porque había la necesidad de aprobarla, se sometió y se aprobó. Ahora yo pregunto, ¿cuántas leyes tenemos en el Congreso durmiendo el sueño eterno y no hay forma de que se despierten porque no hay la voluntad política? Voy a hablar de un detalle. El presidente de la República sometió un proyecto de ley a la entrada de su gobierno que hablaba de la revisión del sistema de la seguridad social. La ley de la seguridad social está en el Congreso. No la han aprobado. No le han hecho vistas públicas, no le han hecho nada. Intereses, Javier. Bueno. ¿Y el Código Penal? Espérate, el Código Penal. El del agua. La ley de agua. La ley de agua. O sea, estaba hablando de... ¿Por qué? Porque todas esas leyes se necesita la voluntad política. Y hubo la voluntad política con la ley del DNI porque todos los partidos la aprobaron. Todos. Entonces, ahora la están satanizando. Eso es lo clásico en la República Dominicana. Se necesita algo, después de que se hace el consenso para hacerlo, después viene todo el mundo sacándolo, como dicen los muchachos, los popis. Pero no hay problema, Javier. Si están en desacuerdo, como bien decía Flavio, como bien decía yo al principio también, no hay problema. Si entienden que hay algunos capítulos de la ley que violan la Constitución de la República, artículos o capítulos también puede ser. Bueno, si es, por ejemplo, el artículo 11, como bien lo especificó el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, pues ya Carlos Peña, que anunció que va a someter un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues no hay problema. Vamos a aprobar los nuevos jueces a los fines de conocer los nuevos integrantes de este alto tribunal para ver entonces el espíritu o el sentido que le pueden dar a esta cuestionable ley. Guillermo. O cuestionable Pero artículos. si todos los partidos aprobaron la ley, la conocían la ley, después de que se aprueba, es que la satanizan. O sea, eso es... Mi pregunta es si hicieron vistas públicas con las asociaciones de diario, con las telefónicas, como bien usted acaba de mencionar. Los bancos no hay problema, los bancos la aceptaron, pero habría que ver con los otros sectores que involucran las informaciones sensibles. Pero Guillermo, los partidos políticos la aprobaron. Se supone que ellos la conocían. Por eso no tienen calidad moral. Entonces, es lo que yo quiero que tú digas y repitas. No tienen calidad moral para estar satanizándola. Lo dije y se acopia de lo propio que dijo el presidente de la República por eso en el día de yo hoy. dije que es una vergüenza tener que pasar por comisiones. Allí se discutieron comisiones. Antes de aprobar una ley, es un consenso de comisiones de todos los partidos. Es un híbrido que se hace. Entonces, se entiende que si hay un híbrido y se da la aprobación de todos los participantes, es porque tenían conocimiento. Ahora, yo lo que digo es, esto lo hago yo de manera personal, que si no leyeron a fondo lo que representa esa ley, iba a tener que, después de aprobada por voces de otros, entonces es que la va a saber el que estudió y leyó, pero aquí hay un maco. Un gol de media cancha. Aquí hay un gol de media cancha, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que no lo vieron. Y ahora, por eso digo que es una vergüenza, y me refiero otra vez a la ley de partidos políticos. Todos la aprobaron, pero todos, la mayoría, siempre hay quien sabe, pero la mayoría la desconocía, igual que ahora. Entonces ahora suena una campana por ahí y ahora todo el mundo se alerta, pero es por eso que digo que es una vergüenza. Pero tú tienes el caso de muchos contratos que han pasado por el Congreso, que después de que pasa por el Congreso es aprobado. Yo no sé de eso. Y podemos hablar de varios contratos de mineras. Así es. Eso, yo no sé de eso. Pero bueno, acá. A propósito de seguridad, en el día de hoy, precisamente en la rueda de prensa, el presidente se le preguntó sobre lo de Pepe Vila, José Pepe Vila, quien es el comisionado para la reforma policial. Una persona que había tenido una serie de cuestionamientos, de roces también dentro de la propia comisión. Y habían muchos que decían que no entendían por qué tenían a este señor ahí, pero se venció precisamente su contrato el pasado día 15 de este mes y se ha anunciado que será nombrado en esta posición otra persona para que entre a la segunda fase
del proceso de modernización de la policía, de reforma y modernización de la Policía Nacional. El presidente dijo que Pepe Vila posiblemente continúe como asesor de esta reforma o de la institución y del proceso de reforma que se está llevando a cabo en la Policía Nacional. Vamos a ver quién será la persona que sustituirá al nacional español José Pepe Vila como comisionado de esta reforma y modernización de la Policía Nacional, Flavio. Bueno, yo creo que dentro del proceso que se está dando en la Policía Nacional, se está trabajando. Es un proceso lento, es un proceso que no es a corto plazo, porque ahí hay que mover la caja completa. Y en un proceso de organización donde allí nunca se habían tocado teclas delicadísimas y quizás no se ha dado a conocer, pero hay teclas ahí que hay que borrarla del mapa para poder hacer un proceso el que se quiere, si se quiere. Porque realmente hay muchos intereses, son instituciones que vienen desde un régimen totalmente dictatorial y ahí esos cimientos que quedan de personas que aún no estando en la institución tienen influencia muy poderosa dentro. Entonces, romper esos esquemas, romper ese tipo de estructura no es tan sencillo. E incluso hay que hasta consultarle, porque ya son costumbres muy de mucho tiempo. Mucho tiempo, muy arriesgadas. Entonces, para que el proceso camine, hay que llevarlo hasta con diplomacia, aunque no tenga la razón, porque es un proceso ya de usos y costumbres. Entonces, lo que se está logrando, que se va a lograr, porque hay que ser positivo, no criticar, sino entender que es un proceso lento, pero al final esa policía debe ser una policía de avanzada cuando lleguen los procesos, una policía que esté ajustada a los tiempos modernos, que sea competitiva, que sea eficiente, que sea inteligente, porque esa es la policía que se está necesitando, pero nunca va a dejar de ser represiva, porque la policía es represiva por gusto propio, por situaciones que se dan en contacto con la propia gente, y manejar la gente no es tan sencillo. Se van a dar situaciones, pero quizás sean menores, porque van a haber mucho más gente pensante. Que es un cuerpo represivo del Estado. Del Estado. O sea, eso es por definición. Si hay una violencia, ellos van a tener que ser violentos en un momento determinado. Porque no es verdad que en un momento determinado ellos van a actuar. ¿Cómo está usted? Y el tipo ha dado un fuetazo. Entonces, van a tener que responder. O sea, quizás no sea el uso diario, continuo, del día a día, en que es una agresividad porque no tienen ni la educación, ni la formación, ni tampoco el salario que necesitan para trabajar a plenitud y entregarse. Entonces, eso lo conlleva a ellos mismos ser violentos y agresivos, aunque tengan la preparación. Y mira que hay que valorar, cuando tú hablabas de los salarios, que se ha mejorado significativamente en el presente gobierno y se debe seguir mejorando a los fines de contar con un cuerpo policial que tenga las competencias del lugar. Pero hay algo, Guillermo, para que tú sí continúes, es que fíjate, cuando tú le ajustas al cabo el salario a todo que le están dando, está cerca del mayor, que no está muy lejos del salario del cabo. Entonces hay una inconformidad porque la demás estructura hay que seguirla subiendo para que no esté cerca del salario del cabo. El cabo está contento en la calle, pero el mayor está incómodo porque casi este tipo, que yo soy el jefe, está cerca de mi salario. Pero hay no sé realmente la proporcionalidad después de, como bien tú dices, de un raso, cuántos son los sueldos que continúan en esa escala de rango. Pero es muy válida la observación que tú haces en el sentido de que tiene que haber diríamos, una proporcionalidad en los salarios de las diferentes posiciones. Así es. Vámonos a nuestra pausa comercial y continuamos con su programa en 3 puntos. Vamos a publicidad y regresamos. Bien, aquí estamos en la mesa de regreso. Adelante, Guillermo. Bien, nosotros decíamos, antes de irnos a la pausa, de la Policía Nacional.
que es una institución que realmente necesita que se siga trabajando de manera tesonera para contar con un cuerpo policial, decía, con las competencias que se requiere, que además de ser un cuerpo, como ustedes decían, represivo, también que sea preventivo, a los fines porque es más beneficioso, o los resultados son más halagüeños para el país, para la población, cuando se actúa de manera preventiva, pero para eso debe de existir, diríamos, una buena planificación, no solamente de la Policía Nacional, sino de una serie de instituciones que tienen que ver con la seguridad, el combate a la criminalidad y a la delincuencia. En ese sentido, la educación, entre otros asuntos, y no solamente también la parte de estos cuerpos policiales y militares, sino más bien la parte también de la conciencia que debemos de tener los dominicanos en el sentido también de contribuir a tener un mejor país, que hagamos el trabajo de ciudadanía que nos corresponde a nosotros. Ahora, hay un detalle. Como bien dijo Flavio al principio, la policía, la transformación de la policía es un proceso a largo plazo. Porque todavía, lamentablemente, los procesos investigativos de la policía son fundamentalmente todavía de origen, vienen desde la dictadura. Y no lo digo por los barrios de clase media, sino lo digo por los barrios populares. En esos barrios populares, que es la mayoría del pueblo de la República Dominicana, la policía no se porta con un proceso investigativo profesional. A los muchachos de los barrios los maltratan, verbal, en un proceso de investigación. Y por eso es que en un momento determinado, ya gracias a Dios no lo estamos viendo, sino que han salido por los medios, por las redes sociales. ¿No te acuerdas que le ponían droga a los muchachos? Uh-huh. en los destacamentos? Entonces, tiene que mejorar fundamentalmente a nivel nacional, bañarse a nivel nacional los procesos investigativos para que sean con respeto a los derechos humanos, con respeto a la dignidad humana, y que no vengan a entrarle a un pobre muchacho. Y tú sabes cómo son los procesos investigativos en la policía, y más en un barrio, y más en un pueblo lejano, que nadie saca nada. Pero entonces hay que bajar toda esa integridad, profesionalidad a todos los niveles, y no solamente al nivel de los altos mandos o medianos mandos, como los tenientes, oficiales o superiores. Tiene que bajar a todos los niveles si queremos tener una policía profesional, íntegra, porque muchas expresiones, tú no lo oyes, yo le tengo más miedo a la policía que a los delincuentes. Pero es lógico. Sí. Y todavía hay esos remanentes también en esa institución. Pero hay oficiales y policías y militares serios, pero hay también algunos bandidos. Por el método de trabajo. Exacto. Por el método de investigación. Y eso esperamos que en ese proceso de transformación de esta institución pueda, diríamos, eliminarse a su máxima expresión. Sin embargo, no podemos prescindir de la policía. No. La gente cuando está en momentos difíciles de auxilio dice, o hay mi madre, o hay Dios, o los bomberos, o la policía. Son gritos de auxilio y gritos de ayuda, o gritos de esperanza de que haya algo superior, claro, a tus debilidades que se están presentando en tu momento. Y hago esa referencia porque siempre que hay un momento crítico, difícil de la vida, se piensa en estas personas y en este ser celestial que es Dios también, en los momentos difíciles. Y también la policía, en el momento que usted se encuentra desamparado, en momentos difíciles,
¿a dónde te acude? A la policía. A la policía. Entonces, mucha gente quiere criticar y borrar la policía, sacarla del medio. Y la policía es necesario. Lo que hay que educarla, lo que hay que prepararla, lo que hay que actualizarla. Formarla. Para formarla en los nuevos tiempos. Pero no es verdad que muchos pretenden, no, debemos estar sin policía. Eso no es verdad. Una sociedad que tenga respeto y se respete, también poner a la policía que respete como ciudadano al ciudadano, porque eso es un reflejo de lo que es la cultura, la educación y sobre todo la disciplina. Pero no podemos prescindir de que la policía, como muchos por ahí opinan y tienen teorías sobre ese tema. Es una realidad. Así es. Mira, Flavio, hay una situación preocupante todavía con el hermano pueblo haitiano. Los actos delincuenciales, los asesinatos no paran. Las bandas haciendo de las de ellos sin ningún control. Es una situación preocupante. Y ver también las declaraciones de Guy Philippe, a pesar de que ahora mismo Guy Philippe hay que reconocer, uno que le da seguimiento a los asuntos haitianos, que ha suplantado ese liderazgo que venía emergiendo con Barbecue. No, con Joseph Claude. Y sacó la Barbecue también Claro, al escenario. también. Porque es una persona que, según los propios haitianos, está en defensa de ellos. Y que ha dicho que la República Dominicana y Haití también son dos países hermanos y que no debe de haber esas diferencias que han existido en los últimos tiempos. Y en ese sentido, con esa preocupación que acabo de decir de los actos delincuenciales, de los asesinatos, el pasado fin de semana tuvimos la desagradable noticia de un vicecónsul haitiano en Dajabón, que fue asesinado también por... ¿Pero en Haití o aquí? No, allá, por bandas. Él estaba depuesto acá. O sea, como vicecónsul de Haití... en Dajabón. En Dajabón, correcto. Nos referimos a Claude Josar, reitero, un vicecónsul de Haití en Dajabón, que lamentablemente falleció a consecuencia de esos actos delincuenciales que cometen estas bandas de incontrolables. Que esperamos que esos países que en cierta manera han tenido ese nivel de responsabilidad y o de culpabilidad de que Haití esté en esas condiciones, que no le den más larga a esto. Pero porque al final ellos también sufren o están sufriendo las consecuencias que nosotros estamos viviendo en carne propia. Yo siempre he creído que hay alguien que le echa arena para que los perros peleen. Pero tú no mencionaste las 6 monjas. También, eso Sí, es otra. Papa. Que están pidiendo millones de dólares para liberarlas. 6 monjas, 6 religiosas que van allí a hacer una labor filantrópica en favor de este pueblo que se está cayendo a pedazos. Pero hay 2 o 3 que quieren seguir haciendo de la de ellos y seguir el derrotero que Haití ha tenido durante décadas. Hay alguien que echa arena para que los perros peleen. ¿Por qué viene el señor que lo sueltan a Philippe ahora en este momento? Está opacando a Joseph Claude, y está opacando a Barbecue. Y también al primer Y ministro. él está teniendo ahora la hegemonía y lo vemos juntos con la policía actuando en actos vandálicos, porque él está llamando a huelga, y está llamando a destrozo y de todo. Sin embargo, está con la hegemonía. Entonces, ¿a quién le conviene que el Estado haitiano se encuentre en las condiciones que está? ¿A quién le conviene? Porque yo le decía a usted en un momento cuando tenía que opinar de Haití, un cuerpo élite hubiese acabado con esas 3 bandas que están ahí. Entra ahí y lo masacra a todos, y hoy tuviera Haití con un régimen si hubiese interesado. Pero a alguien le conviene que Haití se encuentre en esas condiciones. No podemos dejar de decir, lamentar, señores, la tragedia que se dio el domingo. Sábado fue en la noche, ya para amanecer prácticamente para el domingo, cuando supo la noticia, donde falleció una señora esposa del que hoy está pasando por una situación difícil, que está en cuidado intensivo, que es el esposo, y murió. Apellido Acra. Se decía que la muchacha de servicio, la niñera, estaba también dentro de los fallecidos. Eso no se ha confirmado, no ha quedado muy claro. Sí, pero es una tragedia. Se ha comentado. Se ha comentado. Es una tragedia dolorosa. Hay 3 fallecidos. 3 fallecidos. Una tragedia muy dolorosa,
totalmente desatinada, y esto es un ejemplo que debe darse a todos aquellos que operan con productos delicados de fumigación y de otras cosas más, los controles que deben existir tanto en las torres como en otras organizaciones. Este es un tema que hay que tratarlo en otra ocasión, porque es un tema delicado, pero también es un tema que envuelve muchos intereses. Pero un llamado de atención también, señores. Vamos a utilizar ya finalmente a los expertos en cada oficio que se vayan a desempeñar para evitar situaciones como esa y como la de San Cristóbal, entre otras. Pero, ¿fue una compañía? Flavio, No. llegamos al final. Terminamos No. la noche de hoy. Mañana estaremos en otra entrega más de su programa en 3 puntos. Pásenla bien. Muy buenas noches. Gracias a nuestros técnicos por la asistencia que siempre nos dan, tanto en las imágenes como también ser cortés con nosotros cada momento. Buenas noches. Buenas noches.